Quiero comenzar agradeciéndoles por suscribirse a este canal y por dejar me gusta y por activar la campanita de notificación. Muchas gracias por el apoyo. Y si no te has suscrito, pues suscríbete a este canal y déjanos un me gusta, un comentario y activa la campanita para que puedas recibir la notificación en cuanto subamos el repaso de nuestra lección cada semana. Así que muchas gracias y bienvenidos al repaso de nuestra lección, la lección número 2 que lleva por título Muerte en un mundo pecaminoso. Antes de continuar con el estudio, me gustaría que pudiésemos orar en esta hora por aquellas personas que han sido azotadas por el huracán Ian en el estado de la Florida. Acompáñame a orar si puedes para pedirle a Dios que pueda ayudar a nuestros hermanos, nuestros semejantes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre eterno, queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que han sido azotados por el huracán, que muchos de ellos han perdido seres queridos, han perdido bienes materiales que les llevó mucho tiempo para poder conseguir. Sin embargo, Padre, en esta hora pedimos que les des consolación, les des fortaleza, que tu Espíritu Santo los acompañe y que pueda ahora, Señor, enjugar esas lágrimas y que puedan sentir tu presencia en este momento. Padre, los ponemos en tus manos. Tú eres la única esperanza en un mundo lleno de dolor, lleno de pecado, lleno de muerte, Padre eterno, que es la consecuencia del pecado. Pero en esta hora queremos pedirte que los bendigas, los puedas ayudar para poder salir adelante. Tú los amas, ellos son lo mejor que hay en este mundo delante de tu presencia, al igual que nosotros. Gracias por escucharnos. Bendice ahora el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos y hermanas. Nuestro estudio de esta semana se trata acerca de la existencia de la muerte en un mundo pecaminoso que es nuestro planeta Tierra. Ahora, cuando Dios creó a este mundo, era tan perfecto desde la naturaleza hasta los animales. Luego fue creado el ser humano y el ser humano también salió perfecto de las manos del Creador. Y permítanme leerles una parte de el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. La página 25 dice, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. La naturaleza del ser humano cuando salió de las manos de Dios estaba en armonía con la voluntad de Dios. Dice que su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Hasta sus afectos eran puros. Era santo. Y sus apetitos y deseos estaban bajo el dominio de su razonamiento. Es decir, eran tan perfectos que era imposible que pecaran, que cayeran, porque eran tan perfectos. Sin embargo, Dios les dio libertad para que escogieran. Dios no los hizo robots o títeres para que ellos pudiesen ser manipulados por Dios. Pero antes que cayesen al pecado, Dios
que con su infinito amor hizo todo lo posible para poder prevenir que ellos cayeran en las manos del diablo. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios ya sabía de antemano el plan de Satanás. Satanás estaba airado contra Dios porque en el cielo fue expulsado cuando se levantó contra Cristo Jesús y quería imponer su propio gobierno, quería poner su propio trono y quería sacar a Dios de su lugar como el soberano del universo. Ahora, como él no pudo, entonces el diablo empezó a sentir odio contra el ser humano y empezó a planear de cómo destruir la felicidad de Adán y Eva, de hacerlos caer y que participaran en la misma desgracia de él. Y por esa razón es que Dios, sabiendo el plan de Satanás, viene y le dice a Adán: mira, todo lo que he creado es para ti, es para que lo disfrutes, es para que vivas en paz, es para tu felicidad, es para que reine el amor, el gozo, el placer de todo lo que he hecho. En otras palabras, Dios les estaba dando vida plena en el jardín del Edén. Y por esa razón Dios hizo todo lo posible para poder prevenir que ellos cayeran. Por eso dice Génesis que Dios les dijo: el árbol del bien y del mal no coman. El día que coman de él, ciertamente morirán. Es decir, Dios les estaba diciendo: ustedes son libres para escoger, yo los amo, pero si ustedes quieren mantenerse leales, firmes, en obediencia hacia mí por amor y dejarse guiar por mi voluntad, pues escojan si permanecer al lado mío o quieren escoger al lado del enemigo. Pero esta es una señal de obediencia, de lealtad, de amor hacia mí. Eso era prácticamente lo que Dios les estaba diciendo. Pero si ustedes deciden del lado del mal, van a sufrir las consecuencias. Y si deciden estar del lado mío, pues van a seguir disfrutando vida plena. Ahora, tristemente, podemos notar en el capítulo 3 de Génesis la gran tragedia de la raza humana. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En la parte del lunes que lleva por título Declaraciones en tensión, una lucha entre lo que Dios dijo y lo que el enemigo dijo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No coman. El día que coman, de cierto morirán. Y pueden comer de todo árbol, menos de este, del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora, ¿qué le dice el enemigo a Eva? Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Qué estratégico fue Satanás. Sabes, el diablo estaba contradiciendo la palabra de Dios, porque Dios dijo que podían comer de todo árbol menos de uno, pero Satanás dijo de todo árbol. Sabes, el diablo fue tan astuto que él no se presentó como diablo, como un ángel, como él era, como un querubín, sino que él entró en la serpiente. La serpiente, ella volaba y brillaba como el oro bruñido. O sea, Satanás escogió lo más hermoso para poder captar la atención de Eva, para poder desviar a Eva del camino del Señor. Sabes, la Biblia nos dice que Satanás
siempre se transforma en ángel de luz. Él se mete en las cosas. Por eso existían los endemoniados. Por eso los endemoniados hacían cosas que eran inexplicables, pero quien se metía en ellos era Satanás. Quien se metió en Judas para poder traicionar a Jesús, vender a Jesús, fue el diablo. Por eso Jesús le dijo a Pedro también: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Cuando le dijo que Jesús pues no muriera por nosotros. Sabes, Satanás es tan astuto que él se transforma en ángel de luz. Por eso quiero decirte en esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas, mi querido joven, jovencita que me escuchas, el diablo puede meterse en una persona, en una mujer hermosa, en todo el sentido de la palabra, para poder hacernos tropezar, hacernos caer y destruir nuestra felicidad, destruir nuestro hogar, destruir a lo que más amamos. El diablo puede meterse en un hombre hermoso en todo el sentido de la palabra para poder hacerte caer, mi hermana, para poder hacer que tu familia se quiebre, se rompa tu matrimonio. Sabes, mi querido joven, el diablo puede meterse en una muchacha hermosa para poder arruinar tus sueños, arruinar tu vida. El diablo puede meterse en un jovencito para poderte hacer imposible la vida, embarazarte y luego abandonarte. El diablo se transforma. El diablo muchas veces se mete en los vicios de este mundo, en las drogas, en el alcohol, para poder arruinar la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros muchachos. La fama, el dinero, todo eso arruina al ser humano cuando no proviene de Dios, cuando proviene del enemigo, porque el enemigo es astuto. Él siempre toma las cosas mejores, las más lindas, para poder destruirnos y hacernos infelices. Pero Dios nos ama y Dios desea que nosotros seamos felices y estemos libres de estas o de las consecuencias del pecado, porque Él nos ama y por eso que Él siempre está para prevenir nuestra desgracia. Él llega al momento preciso cuando estamos a punto de caer. El problema es que nosotros nos ponemos en aprietos si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del enemigo. Pero muchas veces terminamos escuchando la voz de Satanás, al igual que Adán y Eva escucharon la voz del enemigo. Por eso fue que vino la desgracia, vino la muerte. De la misma manera viene la desgracia a nuestra vida cuando decidimos escuchar la voz del enemigo, pero cuando decidimos escuchar la voz de Dios, Dios nos da libertad, Dios nos hace victoriosos y Dios sigue permaneciendo con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces siempre seremos felices, porque Dios es la fuente de la felicidad, la fuente de la paz y la fuente del amor. Vamos a la parte del día lunes, el engaño de la serpiente. Génesis capítulo 3 del verso 1 hasta el 4. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Saben, mis queridos hermanos, cuando Eva se enfrentó con Satanás, Patriarcas y Profetas dice que Eva sintió temor, sintió miedo al estar cerca del árbol del bien y del mal. Pero ella en ese momento pues pensó
y sintió que era capaz de poder enfrentar al enemigo, poder enfrentar la tentación y vencer. ¿Sabes? Ahí se equivocó. ¿Por qué? Porque al llegar a pensar que podía, que tenía la capacidad y que tenía el poder de enfrentar y vencer al enemigo, ahí Eva se metió en graves problemas. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nos encontramos con alguna tentación, inmediatamente pensamos que sí podemos vencer y no buscamos la ayuda divina. No vamos de rodillas a someternos al Señor, sino buscamos salidas a nuestra manera. Por eso muchos de nosotros hoy día estamos arruinados. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en nuestra propia capacidad. Pero el enemigo fue tan astuto y tan estratégico que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Eva pues contesta y le dice, no, 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 no. Dios nos dijo que sí podemos comer de todos los árboles, menos de uno, el que está aquí en medio del jardín, el del bien y del mal. Dios dijo, no lo toquen ni lo coman. En realidad Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no lo comieran. O sea, Dios fue específico. Dios dijo, no coman, si no van a morir y punto. Pero ella dijo, ni siquiera tocarlo podemos. Dios no había dicho eso. El problema no era tocarlo, no era verlo. El problema era comer. Y cuando el enemigo le dijo a Eva que sí podían comer, ¿por qué? Porque el mismo diablo estaba comiendo y no le había pasado nada. Por lo tanto, le dice a la mujer, no va a pasar nada. Mira, yo estoy comiendo y no me ha pasado nada. A ti no te va a pasar nada. Saben, mis apreciados hermanos, el diablo siempre nos va a hacer creer que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Así que tú eres libre, puedes hacer lo que quieras. Pero sabemos perfectamente que Dios ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que lo bueno trae consecuencias de felicidad, de paz, de gozo, mientras que haciendo lo malo trae lágrimas, trae sufrimiento a nuestra vida y muerte. Así que no juguemos con lo que Dios ha dicho. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia, antes que a la voz del enemigo. Mi hermano querido, el engaño de la serpiente fue de una manera estratégica, porque él le llamó la atención a Eva con preguntas capciosas, preguntas que al parecer para Eva, pues era la manera correcta de responder. Sin embargo, estaba cayendo en la trampa del enemigo. Que Dios nos pueda librar de tropezar, de caer y arruinar las bendiciones que Dios ha colocado en nuestras manos. Pero quiero avanzar en esta lección. ¿Por qué? Porque el engaño de Satanás fue no morirán. Que Dios ha dicho, pero no es cierto, ustedes no van a morir, no va a pasar nada. Y por eso Él les dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué dijo? No es cierto. Ahí sembró la desconfianza en la mente de Eva. ¿Por qué? Porque lo que Satanás atacó directamente fue el intelecto de Eva. Trabajó directamente con su pensamiento, con su psicología. Y ahí comenzó a poner dudas en el pensamiento de Eva. No van a morir, no es cierto, Dios ha dicho una mentira. Lo que pasa es que Él les ha ocultado algo y es llegar a un conocimiento más alto. Ustedes pueden ir más allá de lo que son. Ustedes pueden llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, ellos no fueron creados con ceguera. Ellos miraban. Físicamente ellos miraban. Pero ¿qué era lo que Satanás les estaba diciendo al abrirse los ojos? ¿A qué se refería? Se estaba refiriendo directamente al intelecto, de que sus pensamientos llegarían a conocer lo que era el bien y el mal, es decir, se corrompería la pureza, la perfección de la mente de ellos y se volvería en un pensamiento depravado, en un pensamiento que solamente se deleitaría en el mal.
Y eso es lo que dice Génesis capítulo 6, que el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Eso fue lo que él logró. No era que ellos iban a ser como Dios, a ser como el Dios todopoderoso, sino que ellos iban a caer en la desgracia de experimentar las consecuencias del pecado que fueron terribles. Pero ¿cuál fue la estrategia? No morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás es lo que quería lograr era que ellos quebrantaran los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si vemos en Génesis capítulo 3, la Biblia dice en primer lugar que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Hay otra versión que dice que codició, deseó. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice, no codiciarás. Y ella estaba quebrantando ese mandamiento, desear lo ajeno, desear lo que no le pertenecía, la codicia. Y en segundo lugar, aquí dice que así que tomó de su fruto y comió. Ahí podemos notar otro de los mandamientos que ella quebrantó. Al tomar del fruto del árbol, ella estaba prácticamente robando lo que no era suyo, lo que le pertenecía a Dios, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal le pertenecía a Dios. Y Dios dice, no robarás. Otro mandamiento que ella quebrantó fue que Dios dijo, no matarás, pero ella sentenció a su propio esposo a la muerte al llevar el fruto del árbol prohibido y ponerlo en las manos de Adán para que comiera igual que ella. Dios, al decirle a ellos que no comieran del árbol del bien y del mal, era que Dios estaba demandando obediencia, pero obediencia por amor, lealtad por amor. Y la única señal de obediencia y de lealtad por amor a Él era obedeciendo los mandamientos de Dios, simbolizado por el árbol prohibido. En el árbol en sí no había nada de malo. El fruto en sí no había nada de malo, no contenía veneno. Era un símbolo de obediencia hacia Dios. Pero al ser ingerido por ellos, lo que estaban diciendo era, nosotros no queremos obedecerte, nosotros no queremos someternos bajo tu gobierno, no queremos que nos guíes con tus mandamientos, y prácticamente se convirtieron en agentes de Satanás, en hijos del maligno. Desde el día en que uno decide alejarse de Dios, apartarse de Dios, ir en contra de Dios, salir de los perímetros de Dios, quebrantando su santa ley, nos hemos convertido en agentes del maligno. Así que lo que se estaba quebrantando en el árbol prohibido al ser ingerido era los mandamientos de Dios, y fue eso lo que Satanás hizo en el reino de los cielos, quebrantar los mandamientos de Dios, levantarse en contra de la santa ley de Dios, y se metió en problemas. Y eso fue exactamente lo que consiguió con Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios y quebrantaron los mandamientos de Dios. Fue lo mismo que pasó en el cielo, lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Y eso fue terrible, eso fue doloroso en el corazón de Dios. Sin embargo, Dios había dicho, morirán, y las consecuencias serían terribles. Ahora, mis queridos hermanos, una de las cosas hoy en día que se enseña al ser humano es la inmortalidad del alma. O sea, que cuando el ser humano muere, su cuerpo, su físico va a la tumba, pero su alma sale de él y se va al cielo, o está vagando por ahí, espantando a las personas. Pero esa es una mentira diabólica. ¿Por qué? Porque desde el Génesis el diablo dijo, no morirán. Eso es exactamente lo que se enseña hoy en día. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Salmos 115, 17 dice,
Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Nadie alaba a Dios en el sepulcro, están muertos. Juan 5:28 dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, oigan, y saldrán de ahí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. Salmo 146:4 dice, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Se acabó todo. ¿Sabes? Juan dice que cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos oirán su voz. Los que hicieron el bien, los que anduvieron en los caminos de Dios, obedeciendo y amando a Dios, esos oirán la voz del Señor. Y dice que saldrán del polvo de la tierra, del sepulcro, resucitarán. Ahora, si el alma ha salido y ha vuelto a Dios, entonces ¿para qué va a resucitar a los seres humanos o a sus hijos? ¿Para qué los va a sacar del polvo de la tierra si su alma ya está con él? ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios habla de alma, se refiere al ser humano en su totalidad, cuerpo y pensamientos, el soplo de vida que Dios le dio al ser humano. Entonces el ser humano está compuesto de tierra y luego Dios le dio aliento de vida y entonces el hombre se paró y llegó a ser un ser viviente, un alma viviente, una persona con vida que se empezó a mover. Eso es lo que significa alma. Pero cuando muere, se acabó todo. El soplo de vida que Dios le dio, ahí llegó. Pero eso no significa que es su alma que salió, no. Dejó de existir, pereció, murió. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, sucederá lo mismo. Soplará el aliento de vida y nuevamente el ser humano se levantará. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de devolver la vida. Él es el único que puede dar vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Pero Satanás siempre usa la palabra de Dios para engañar y eso se está enseñando hoy en día, la inmortalidad del alma. ¿Sabes? Satanás siempre usa la palabra de Dios para hacernos creer lo que no es y poner dudas en nuestra mente. Y mucha gente duda de la palabra de Dios. Esa fue la tragedia de Adán y Eva al desconfiar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora, en la parte del miércoles, consecuencias del pecado. Dios no dejó a Adán y a Eva sin las consecuencias de sus decisiones. Cuando ellos cayeron en el pecado, se cubrieron con hojas de higuera. Dice la Biblia que después de ahí, ellos comenzaron a echarse la culpa el uno al otro. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo a Dios? Señor, cuando escuché tu presencia, tu andar, me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué? Le dijo Dios, ¿por qué estás desnudo? ¿Por qué tienes miedo? Has comido del árbol que te mandé prohibir, que no comieras. Y le dijo, es que la mujer que me diste me dio de comer y caí. Y luego le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Es que la serpiente que tú creaste me engañó y comí. Ellos experimentaron las consecuencias del pecado, el no reconocer, el negar, el echarle la culpa a otros, el sentir miedo, el sentir vergüenza. Esas fueron las consecuencias del pecado. Pero aún más de eso, ellos fueron expulsados del hermoso jardín. Ellos perdieron su hermoso hogar, donde había paz, amor, gozo, vida plena, no había necesidades, tenían comida en abundancia, los animalitos se podían acercar, las flores, los árboles, toda la naturaleza era tan verdosa que hasta ese momento ahora se deterioró.
vino el frío, vino el calor, vino el hambre, vino la vergüenza, la traición, la muerte, y perdieron su hogar, fueron expulsados. Lo mismo que pasó en el cielo. Satanás perdió su hermoso hogar, el bello jardín del Señor, donde él se paseaba en el monte santo de Dios. Fue expulsado y ahora ellos estaban siendo expulsados, nuestros primeros padres, perdiendo su lindo hogar. Ahora vino la consecuencia del pecado. Ahora Eva tenía que dar a luz con dolor. Adán tenía que labrar la tierra con dolor, y con el sudor de su frente comería hasta que volviera al polvo donde fue tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, le dijo el Señor cuando lo expulsó. Esa fue la consecuencia del pecado. De ahí en adelante, la muerte empezó a imperar sobre la raza humana. Por eso hasta nuestro tiempo la muerte sigue reinando. Un día vamos a morir tú y yo. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, que es nuestro versículo de memoria, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un solo hombre entró el pecado y por el pecado vino la muerte, la consecuencia. Por eso, mi apreciado hermano y hermana que me escuchas, hoy hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, hay secuestros, hay violaciones, hay asesinatos, hay traición, gente en el hospital, gente muriéndose en las calles, gente tirado en los vicios de este mundo, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, gente que padece hambre, gente sin trabajo. Esto es consecuencia del pecado. La naturaleza se deterioró, por eso el huracán que pasó recientemente en Florida, Ian, pues todo se deterioró y las consecuencias fatales que dejó fue pérdida de familiares, pérdidas materiales. Pero además de eso, mi querido hermano, la condenación eterna, la muerte eterna. Pero, ¿sabes? Hay esperanza para ti y para mí. Gracias a Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, vino a cambiar nuestra tragedia por la vida, la muerte por la vida, el sufrimiento por la paz. Jesucristo vino a traernos esperanza. Y por eso que Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios desde el Génesis, desde el jardín del Edén, pronunció lo que es la primera promesa evangélica, que es la última parte de nuestra lección de esta semana. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Porque no le dijo solamente a la serpiente. Es cierto que la sentencia fue pues prácticamente a la pobre serpiente que no tuvo la culpa. Dios le dijo, te vas a arrastrar en el suelo y cuando los hombres te encuentren te van a aplastar y tú solamente los vas a morder, pero ellos te van a matar. Y eso es lo que hacemos hoy en día, literalmente con la serpiente. Pero aquí va más allá. Aquí Dios pronunció una sentencia directamente sobre Satanás, de que la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, vendría y aplastaría la cabeza de Satanás, es decir, la promesa del Mesías, la promesa del Salvador del mundo, el Redentor de Adán y Eva, el que traería esperanza, el que remediaría la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la sentencia fue que habría un conflicto entre el bien y el mal, pero
tendría su fin y tendría una solución, la consecuencia del pecado, que es la muerte, que Jesús moriría por nosotros para poder darnos la oportunidad de vivir por toda la eternidad. Y sabes, Jesús fue mordido por el diablo, por la serpiente, cuando él vino a este mundo. Cuánto padeció por nosotros. Fue azotado, fue menospreciado, le pusieron una corona de espinas, cargó su cruz, le clavaron las manos, sus pies, derramó su preciosa sangre, sufrió hambre, sufrió pobreza. Bueno, toda esa consecuencia tomó Jesucristo y murió en la cruz del Calvario. Estábamos muriendo en Jesucristo, pagando el precio original del pecado, que es la muerte eterna. Pero Cristo, al morir y al resucitar, nos trajo esperanza, nos trajo la oportunidad de vivir por toda la eternidad. Ahora, lo único que necesitamos es creer y aceptar a nuestro Salvador Cristo Jesús, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que tú y yo un día vamos a morir físicamente, pero cuando Jesús venga por segunda vez, si le hemos aceptado, si hemos creído en él como nuestro Salvador personal, de que él murió por ti y por mí, entonces cuando él venga, resucitaremos, saldremos del polvo de la tierra y estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué grandioso es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Su amor infinito hacia nosotros fue tan grande que Él mismo solucionó el problema del pecado. Por eso, amigo que me escuchas, amiga, jovencito, jovencita, quien seas, te invito a ir a Jesús, a aceptar al Señor como tu Salvador personal, para que un día tú y yo podamos alcanzar la salvación eterna, estar con Jesucristo, ser restaurado y transformado y nuevamente tener esa vida plena que el Señor originalmente les había otorgado a nuestros primeros padres. Y a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, permanezcamos en los caminos de Dios, sigamos adelante, luchemos, tomados de la mano de Jesucristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. El Señor es nuestra victoria, el Señor es nuestra seguridad y nuestra esperanza en este mundo lleno de dolor, lleno de pecado. Así que, mi querido hermano, sigamos adelante. Pronto estaremos en el huerto del Edén, pero allá en el cielo conoceremos el árbol de la vida. Allá conoceremos el jardín que perdió Adán, y allá conoceremos a Moisés, a Elías, a Adán y a Eva. Los conoceremos y muchos otros hermanos que han ido al descanso, los conoceremos allá en el reino de los cielos. ¿A quién quisieras tú conocer? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé, pero si quieres estar en ese lugar, permanezcamos fieles al Señor, leales a Él, sigamos adelante, no desconfiemos de su palabra, sino que aferrémonos de su palabra, aferrémonos de Él, de la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos dará la victoria en medio de las tentaciones, porque somos sus hijos y vamos rumbo al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en esta hora. Nos vemos en la lección número 3. Que Dios pueda prosperar todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Hasta pronto.